Génesis, libro de Génesis capítulo 25, los niños pueden bajar a sus clases, Génesis capítulo 25, lo vamos a hacer al final. Vamos a romper un poco la tradición del servicio, y la ofrenda la vamos a dejar al final, los anuncios al final, para no romper el curso. Génesis capítulo 25, versículos 7, Génesis 25. Versículos 7 al 11 dice así: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida. Te damos gracias porque tú permitiste a nuestro hermano Félix vivir, conocerte, amarte y tener una vida larga. Por lo que le permitiste llegar a buena vejez, porque le permitiste ver a sus hijos, a sus nietos y hasta a sus bisnietos. Te damos gracias, Señor, porque tú derramaste gracia en él, en su vida, y fue por ti, Señor, que pudo ver todo esto. Y si bien tuvo días difíciles y la partida no fue tan sencilla, al cerrar sus ojos, los abrió en tu presencia. Pedimos, Señor, que tú consueles a toda la familia. Tú, Señor, des ese consuelo que necesita. No hay palabras. Aún los que hemos pasado por experiencias similares no tendríamos palabras, pero tú las tienes, las palabras exactas, el momento exacto. No será el tiempo el que les consuele, serás tú a través del tiempo el que les darás consuelo. Bendice, Señor, este tiempo para la familia, para toda la congregación que tuvimos la bendición de conocer a nuestro hermano. Podamos reflexionar, podamos meditar en ti y encontrar, Señor, encontrar en ti lo que necesitamos en consuelo para los días y meses siguientes. Gracias, Señor, te damos. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera frase que Dios dijo después de la caída fue una pregunta. Y es una pregunta que está para todos aquí presentes. Es una pregunta que resuena hoy en día. Es una pregunta que una vez contestó nuestro hermano Félix, y que porque contestó el hermano Félix en el momento adecuado y con la respuesta correcta, hoy goza de ver a nuestro Dios cara a cara, sin pena, cara a cara. La pregunta que le hizo Dios y que hace Dios a todos es: ¿dónde estás tú? Esa es la primera pregunta inmediata a la caída. ¿Dónde estás tú? De eso se trata el Evangelio.
de contestar adecuadamente y en esta vida a esa pregunta: ¿dónde estás? Quien contesta a esa pregunta ahora, en esta vida, no tendrá que contestarla en el juicio. Todos aquí algún día vamos a partir. No podemos escoger el tiempo. Realmente tampoco podemos escoger la forma, pero sí podemos escoger cuándo contestar esta pregunta y cómo contestarla. ¿Dónde estás tú? Dice acerca de Abraham, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Pensamos un poco en Abraham. Él tuvo una larga vida que inclusive casi duplica a la de nuestro hermano Félix. Pero para nuestros tiempos modernos, 92 años son una gran vida. Una muy, muy larga vida. Y en verdad, no sé ustedes, pero si Dios a mí me permitiera envejecer, me gustaría envejecer como Él. Con fe, hasta el último momento. Amando a Dios hasta el último instante. Abraham vivió 175 años. Un día escuchó la voz de Dios y salió de donde vivía sin saber hacia dónde iba. Simplemente escuchó la voz de Dios, se levantó y siguió a Dios. Es cierto, no siempre hizo lo bueno, pero siempre confió en Dios. Él fue padre de 2 grandes pueblos. Él fue llamado amigo de Dios. Y dice allí, versículo 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. En buena vejez. Bien viejito. Anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Sin duda, un día él vio a su esposa partir, pero llegó el día del reencuentro. Sin duda, un día él empezó a ver partir gente, y un día le tocó a él partir. Pero sin duda, fue en buena vejez. No murió amargado. No murió con pena y dolor del corazón. No murió enojado, con ira o rencor. Y lo más grandioso de esto, no murió en pecado, murió en Cristo. Durmió en el Señor. Anciano, en buena vejez, lleno de años, igual que Abraham. Y en algún momento, igual que Abraham fue sepultado en el único lugar que adquirió como suyo. Y en verdad, Abraham vivió en este mundo como un peregrino. Y todos aquí sabemos que somos peregrinos. De paso. Aquí estamos simplemente de paso. Y en este paso nos despedimos de gente que amamos. Pero vamos al mismo lugar si estamos en Cristo. Para todos aquí que estamos en Cristo, el final de nuestro peregrinaje está en el cielo, donde nos encontraremos con otros peregrinos. Abraham escuchó la voz de Dios y le siguió toda su vida. Él pudo contestar a la pregunta, ¿dónde estás tú? Y él estaba allí, listo para avanzar por fe. Y pregunto, hermanos de la familia Santillán, hermanos de la iglesia, ¿es tu vida una vida de fe?
¿Le has creído a Dios y ahora vives creyendo en Él? Si hoy llegara el día en que finalmente delante del trono de Dios, Dios te preguntara, ¿dónde estabas tú durante esta vida? ¿Qué le responderías? Solo hay dos respuestas: en Cristo o fuera de Él. Cuando nuestro hermano Félix cerró los ojos, podemos saber que él estaba en Cristo. Que él un día creyó en Cristo como su Salvador personal y le siguió por fe. No lo veía, pero le seguía. No tenía una visión clara quizás del cielo, pero sabía que existía el cielo. Y él quería que toda su familia estuviera consciente de esa pregunta. Muchas veces, varias veces, en el grupo de adolescentes, cuando lo tenía, los llevaba a verlo. Y de sus peticiones que él tenía era: oren por mis hijos, oren por mis nietos. Si había una vida de fe que pudiéramos decir él es ejemplo, ese era nuestro hermano. Porque un día escuchó la voz de Dios y le siguió. Y le siguió toda su vida. Y le siguió constantemente. Y se convirtió en el padre de un gran pueblo, una gran familia. En verdad, una gran familia. Y dejó a todos nosotros ejemplo de lo que es una vida de fe. Pero pregunta para todos: ¿es tu vida una vida de fe? ¿Le has creído a Dios? ¿Qué le responderías a Dios si llegara el día final? ¿Estoy en Cristo o no lo estoy? Dice Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 8. Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 8. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro, del luto de Moisés. Otro gran personaje de la Biblia, Moisés. Él pasó 40 años de servicio. Dios pasó tiempo con Moisés, incluso en los últimos momentos le lleva a subir al monte, le lleva a enseñar todo lo que es la tierra prometida, pero más que enseñarle toda la tierra, más que mostrarle, piense que fueron minutos con Dios. Fueron minutos con Dios. Gozarse de pasar los últimos minutos con Dios es una gran
será un gran honor. No murió solo Moisés, estaba Dios con él. Estaba con él acompañándole en esos últimos momentos de existencia en su vida. Y sí, a veces puede ser que puede ser que alguno de nosotros cuando llegue el momento de la experiencia de la muerte, tengamos que pasar por momentos difíciles antes de. Pero la presencia del Señor será un honor. El saber que independientemente de cómo vaya a ser la forma de morir, que Dios esté allí con nosotros hasta el último aliento, un honor. Dios acompañó a Moisés en sus últimos momentos. Después de 40 años de servicio, Dios se tomó el tiempo hasta de escoger el lugar de sepultura de Moisés. Piensen en lo bonito que es, a pesar de que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, Dios se tomó el tiempo de acompañarlo, Dios se tomó el tiempo de escoger el lugar donde sepultarlo, Dios se tomó el tiempo de cuidar su cuerpo y llevarlo hasta el punto exacto. Después de 40 años de servicio, Dios le concedió que partiera de una manera especial, mirando lo que estaba por venir para el pueblo de Israel. Después de 40 años de servicio, Dios le concedió incluso ser reconocido por aquellos a quienes sirvió. Y sí, es cierto. Probablemente nuestro hermano Félix nunca hizo una predicación, pero su vida fue una predicación. Tal vez nunca hizo un bosquejo, pero su vida fue un bosquejo de lo que es la gracia de Dios. Su vida fue de servicio. Sirvió a los primeros a quienes se tiene que servir, la familia. Familia Santillán. El hermano Félix fue su pastor. Es el padre de la familia. Fue su líder. Fue quien a muchos de ustedes les llevó a finalmente conocer al Señor. Y esa vida de servicio definitivamente fue recompensada. Le permitió morir anciano de días y en buena vejez. Le permitió ver a sus hijos madurar. Le permitió ver a sus nietos crecer, algunas convertirse en todas unas señoritas, damas, a otros jóvenes, en todos unos varones. Y empezó a ver a los nietos, a los bisnietos. Pero todo este privilegio que a Moisés le concedió fue porque un día Moisés escuchó a Dios y tuvo que contestar a la pregunta: ¿dónde estás tú? Y todo el privilegio que tuvo nuestro hermano Félix como siervo de Dios, primero como salvo, como siervo de Dios en su casa, tuvo ese privilegio porque un día escuchó la pregunta: ¿dónde estás tú? Y la contestó. Y entendió que necesitaba a Cristo. Pero que una vez que recibió a Cristo, no se convirtió en meramente un creyente que se sienta en una banca, se convirtió en un ejemplo de vida. Él se convirtió en un ejemplo de vida. Y por eso, hermanos, familia Santillán, en manos de la iglesia, está esa pregunta nuevamente: ¿dónde estás tú? ¿Has conocido a Cristo como su Salvador, como tu Salvador? En realidad, desde que recibiste a Cristo, tu vida se ha dedicado a servirle en donde quiera que Dios te ponga.
¿Te has convertido en un ejemplo viviente de la fe? ¿Pueden ver en ti a Cristo? Si hoy llegara el momento de terminar esta vida, ¿qué le responderías a Dios? Y a su gran pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu vida? Si ya recibiste a Cristo, ¿cómo responderías a la pregunta, ¿dónde está tu vida? ¿Qué hiciste con la salvación que te di? ¿Te convertiste en un ejemplo? ¿O no? Recordamos a un hombre de Dios, a un siervo de Dios, en la extensión bíblica de la palabra siervo. Como les digo, nunca predicó quizás un sermón, pero vivió a Cristo. Pero fue un sermón andante para su familia, para toda la iglesia. Y hoy está esa pregunta. ¿Dónde estás tú? Job capítulo 42, versículos 10 al 17. Job capítulo 42. Versículos 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Otra gran vida, la de Job. No fue una vida fácil, Job sufrió. Pero dice la primera parte del versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Dónde estaba el gozo de nuestro hermano Félix? Estaba en el Señor. No en los acontecimientos, no en las circunstancias, estaba en el Señor. ¿Por qué podía mantener la alegría? Porque era Dios el que le quitaba la aflicción. Era Dios el que le quitaba la aflicción. A pesar de toda el sufrimiento, Job no murió solo. Había perdido a sus hijos, pero Dios le dio más hijos. Job no murió solo. Se reconcilió, por cierto, con sus amigos. Qué gran privilegio tuvo nuestro hermano Félix. No morí solo. Tenía una gran familia. Tiene una gran familia. No murió solo. Dice además que Dios bendijo y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Sin duda, nuestro hermano fue grandemente bendecido. ¿Sí o no? Su riqueza no estaba en el dinero, su riqueza estaba en las personas
que él crió, ahí estaba su riqueza. No en el oro, no en la plata, sino en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. La más grande riqueza, la familia. Y sin duda nuestro hermano partió rico, inmensamente rico. Una vida larga y fructífera tuvo Job. Dice ahí que tenía 140 años cuando él partió. Existe la teoría de que si Dios estaba duplicando las cosas, entonces Job tendría 70 años cuando le pasó todo lo que sucedió y vivió otros 140 años. Y ya se imaginarán cuántos años son. 2 siglos. A pesar de todo lo que vivió, Job partió viejo y lleno de días. Y es cierto, como decía la hermana Araceli, 3 días difíciles. Pero solamente eran 72 horas, que comparados con toda la eternidad que sigue, ya no fue nada. Y a pesar de todo, nuestro hermano no se fue solo, estaba acompañado. Dejó un gran tesoro. Dejó una gran familia. Pero Job tuvo que enfrentarse un día a esa pregunta: ¿dónde estás tú? Y él la contestó y después tuvo una vida de victoria que va más allá del sufrimiento. Ahora veo a mi papá sin mi mamá y veo que es difícil. No lo puedo sentir, pero veo que es difícil. Un día nuestro hermano Félix se quedó sin su esposa, pero no se quedó solo. Dios estuvo con él. Y Dios le dio una gran familia para andar el resto de la jornada. Seguramente él es también un ejemplo de mantener la confianza en Dios en los tiempos difíciles. ¿Dónde estás tú? ¿Has podido mantener la confianza en Dios en los tiempos difíciles? ¿O te has apartado conforme las cosas no salieron como esperabas? Viene el enorme y gran tiempo de prueba para todos los hijos, nietos y bisnietos de la familia. Seguir a Dios en su ausencia, en la ausencia de su padre. Volver a Dios en la ausencia del padre, del abuelo, del bisabuelo. Si hoy terminara su vida, ¿qué le responderías? ¿Dónde está tu vida? Con una firme convicción, una firme confianza de que Dios es bueno y que a pesar de que decidió en su bondad llevar al hermano a su presencia. Tener esa firme convicción, Dios es bueno. ¿O no? Termino con 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
nuestro hermano Félix se aventó la maratón. Una carrera larga. Pero un día esa carrera terminó y nuestro hermano finalmente terminó la carrera, peleó la buena batalla y sin duda guardó la fe. ¿O no? Así que pudo decir como el apóstol Pablo que le estaba guardada la corona de justicia, la cual le daría el Señor juez justo. Después de una larga carrera, nuestro hermano Félix se fue a recibir sus coronas. Se fue a gozarse de la presencia del Señor. Tú, como yo, tarde o temprano partiremos. Y a menos que hayamos contestado correctamente a la pregunta ¿dónde estás tú? Y hayamos reconocido que necesitábamos a Cristo, el encuentro sería diferente. Si tú has conocido a Cristo como tu Salvador personal, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde está tu vida? Para la familia Santillán, tuvieron un papá, un abuelo, un bisabuelo que se convirtió en una predicación de Cristo andante. Su vida predicó a Cristo. Su ejemplo lo predicó. ¿Dónde está su vida ahora? La de ustedes. Para toda la iglesia. Todos los que lo conocimos, pudimos ver en él un predicador andante. No se subió al púlpito, pero escuchamos sus consejos. Escuchamos sus peticiones. Y escuchamos sus testimonios. ¿No le gustaría envejecer así? ¿No les gustaría llegar a viejitos si Dios nos lo permite y que nuestra vida sea un ejemplo de Cristo? No es algo que se obtiene de la noche para la mañana. Dios le concedió a nuestro hermano esa gracia y luchó. Pero hoy descansa. Peleó la buena batalla. Acabó la carrera. Guardó la fe. Cerró los ojos para estar finalmente en la presencia del Señor. Y un día le volveremos a ver. Nos gozamos en ello. Nos gozamos en esa esperanza. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú en tu amor, en tu bondad, en tu sabiduría, dejas ejemplos, no solamente en la Escritura, sino los efectos que la Escritura produce en las vidas de personas que creen en Cristo como su Salvador personal. Tú impactas vidas, transformas vidas y las conviertes en vidas que predican a Cristo. En el tiempo cotidiano. Te damos gracias por nuestro hermano Félix. En muchas maneras ejemplo de fidelidad, constancia, fe, amor hacia ti. Muchas maneras tú lo usaste como un predicador de lo que es tener las buenas nuevas en su corazón. Hemos perdido a un predicador, pero ese predicador ahora está en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque Él ha dejado de sufrir para pasar a ver cumplir todas las promesas que tú le habías hecho, le has hecho, le hiciste. Pero queda su familia.
esa familia que Él tanto amó y que tanto ama, queda aquí. Te ruego que toques sus corazones. Mueva sus corazones. A los que se han alejado un poco, puedan tomar este tiempo para reflexionar. Tuvieron a un excelente predicador de vida cristiana entre sus filas. ¿Por qué no hacerle caso y entregarse como Él lo hizo? A ti, Señor. Otros miembros de la familia han estado ahí constantes y hoy pierden a su mejor amigo, a su consejero, y hoy necesitan, Señor, consuelo y hacerse el firme propósito. Yo quiero ser como mi papá o como mi abuelo, un fiel seguidor de Cristo hasta el último instante. E iglesia, a todos nos queda el ejemplo de nuestro hermano. No quiere envejecer como él, si Dios le permite la vida. No le gustaría ser fiel hasta el último instante de la vida y reflejar a Cristo hasta el último instante de la vida. ¿No le gustaría? Así en actitud de oración, habrá alguien aquí que diría, la verdad reconozco, no está Cristo en mi corazón. Pero yo quiero que alguien me explique cómo tener a Cristo en mi corazón y tomar esa decisión de una vez. Porque no quiero un final diferente. Quiero un final de fidelidad a Dios, como la tuvo el hermano Félix. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para todos el altar está abierto. A la familia, un buen tiempo para decir, Señor, gracias por mi papá, mi abuelo. Gracias por el ejemplo de vida que me dejaste en él. Gracias, Señor, por transformarlo, por cambiarlo y convertirlo en un ejemplo de vida cristiana que quizás no he seguido, pero que hoy digo, Señor, yo quiero seguirlo. Para toda la iglesia, es tiempo de doblar rodillas y decir, Señor, gracias por él. Gracias, Señor, por la bondad que tú tuviste para con nosotros. Si tú me das vida, yo quiero envejecer siendo fiel, amándote hasta el último instante de mi vida. El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias en este día. Gracias nuevamente por todo el ejemplo que nos dejaste en nuestro hermano Félix. Gracias por salvarlo. Gracias por sostenerlo.
Y gracias, Señor, por hacer de él un siervo fiel, un padre amoroso, un abuelo amado. Gracias, Señor, por todas las grandes bendiciones que tú le diste. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que tú sostengas a toda la familia, que puedan ellos recordar, honrar la memoria de su padre, de su abuelo, y recordar que fue un hombre de fe, como Abraham, como Moisés, como Job, y como tantos en la palabra tuya. Él fue un ejemplo de fe. Que como iglesia no olvidemos su presencia entre nosotros. Siempre fue de gran bendición. Y también le vamos a extrañar. Y Señor, ayúdanos a recordar ejemplos de fe real en nuestra congregación. Bendice, Señor, este tiempo. Da consuelo a toda la familia Santillán, a cada miembro de la familia. Señor, dales consuelo. Bríndales, Señor, ese refugio que necesitan ahora. Que puedan mirar hacia adelante en la esperanza de la resurrección. Y si hay algún miembro que aún no conoce a Cristo, que pueda recordar el ejemplo que dejó su abuelo, su padre, de lo que es el Evangelio. Un Evangelio que transforma, sostiene y da victoria sobre la muerte. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.